Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están quienes nos acompañan a través de las distintas plataformas? Bueno, tenemos una plataforma única en realidad, pero son los horarios los que cambian. Pues pueden visitar en la mañana, en la tarde, en la noche, en cualquier momento. Y esta es una nueva edición de Compañeros y Camaradas. Y como siempre, por supuesto, junto a Julio. ¿Cómo estás, Julio? Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Un gusto saludarte. Para que sea un muy Y buen por programa. cierto, Será un buen y por programa. cierto, exacto. Y por cierto, con Cristian, ya somos habituales, entonces aprovechamos de saludar. ¿Cómo estás, Cristian? Gusto, Cristian. ¿Cómo está Rodrigo? ¿Cómo está Julio? ¿Cómo está Juan? Un gusto estar con ustedes nuevamente el día de hoy. Por cierto, y vamos a presentar a nuestro invitado de esta oportunidad. Ya estamos incursionando concretamente en conversar con invitados interesantes. Para poner en contexto, él, al igual que yo, nos encontramos bueno, estamos en distintos lugares, pero estamos en la región de Coquimbo, en La Serena, y le vamos a dar, por cierto, la bienvenida a Juan Rojas Palma, que es sociólogo, además de escritor en distintos ámbitos en poesía y también en investigación, que es muy interesante y ahí vamos a apuntar también gran parte de este diálogo. Juan, Así un es. gusto, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Bueno, primero que nada, Cristian, muchas gracias por la invitación. Sí, estoy Gracias bien, a ti. acá de La Serena, del populoso sector de las compañías. Y me Así es. acompañan Bueno, dos mucho gusto perros, así que si saludarte, Juan, y sienten ladrar, conocerte. Bueno, a ¿Estás con ver, dos perros? Nos dijiste. sí, sí, estoy con dos perros, así que si ladran, ahí ya saben ya. No hay ningún No, no problema, importa. maravilloso. De hecho, en la primera edición de este programa apareció, me parece que era Ringo, uno de mis perros que se me paró encima. problema. Entró Un a gato la también casa. apareció también. Todo Sí, perfecto. Sí, ahí no. no Somos hay pro animales, problema. que no lo mismo que ser pro vida. Totalmente. No, es cosas distintas. Son cosas diferentes. Bueno, Juan, yo les comenté a nuestros amigos aquí, a Cristian y a Julio, parte de lo que ha sido tu trabajo, ellos también han accedido a ver información en redes, por ejemplo. Em, pero, bueno, para tener siempre hay que tener un punto de partida, pues. Así que a mí me gustaría involucrarme un poco en lo que ha sido uno de tus últimos trabajos en realidad, y que de hecho yo el fin de semana lo estuve leyendo, ¿no? Porque me quiero contar la anécdota que Juan hemos tenido harto contacto para hacer notas de prensa aquí en el diario El Día. Y él me había dicho, sí, yo te voy a regalar uno de mis libros. Y Como hace estuvimos un año atrás. como hace un año atrás. Y me lo regaló finalmente la semana pasada. Y lo estoy justamente leyendo en este momento, que es Brevísimas Voces en Contingencia, a propósito del levantamiento popular de octubre, el 18 de octubre y por supuesto días posteriores en La Serena. Parto por ahí, que fue una experiencia que quienes estuvimos aquí, bueno, es cierto que a lo largo del país y fue muy importante por todas las consecuencias que ha tenido, eh, pero aquí en La Serena, imagínate, una ciudad que por su nombre uno siempre la identificó como una ciudad donde como que no, uno no esperaba que una situación así estallara, pero así fue, Juan, así fue. Yo creo lo mismo, ¿eh? Yo creo lo mismo, pero yo creo que la Serena tiene una doble faz, un doble rostro. Esta Serena que quisiera ser toda muy normal, muy tranquila, ni otra inquieta. Por ejemplo, si nosotros nos tiramos una mirada a la historia, aquí han ocurrido Guerra. revoluciones importantes. Por ejemplo, que ahora estamos en un periodo creando una nueva constitución. En el 1851 nosotros estábamos, como serenenses estoy hablando, estábamos queriendo un país federal, y hubo una guerra, hay, por lo menos yo recuerdo dos guerras, una batalla, la batalla de Cerro Grande y otra de los Loros, en donde serenenses hicieron hicieron resistencia en la plaza de armas 15 días al ejército regular por querer o aspirar a una constitución federalista.
Y ahí se pone el acento en las regiones, ¿ah? Más que lo central, porque esto era en el 1800, siglo XIX, estamos hablando desde Concepción, Valparaíso y La Serena. Ese era el triángulo demográfico de mayor importancia y Santiago estaba en este estado unitario que nos rige hasta ahora. Importante saber eso como primer elemento para entender lo que ocurrió en este estallido. Claro, porque es un buen inicio. Imagínense que en el 1851 los serenenses estaban pidiendo la abolición de la Constitución moralista de Gaña. Entonces, lo que se estaba pidiendo, derogación del Estado unitario, que los cuantos se llama, estaban pidiendo los ciudadanos de La Serena en una asamblea constituyente. Miren lo que estaban pidiendo. Imagínate, o sea, ahí podríamos explicar un poco gran parte de esa historia que permanentemente ha sido apocada o violentada en cuanto al poder de las regiones, pues, si eso ese es un problema central que, bueno, no solo en La Serena, sino que yo diría que en todo el país, eh, verse asfixiado un poco por este estado central. eh, y claro, el estallido social viene un poco a manifestar eso, me parece a mí, y que, bueno, parte de esos anhelos, de alguna manera, se van reflejando en esta nueva constitución. ¿Y cuáles son un poco, a tu juicio, Juan, si hacemos un poco ese análisis también, las implicancias en base a este origen, a este deseo y las implicancias que esto podría tener en un país que, la verdad, que en sus casi 200 años de historia republicana, por así decirlo, ha funcionado, bueno, de muchas formas, pero el hilo conductor ha sido un permanente sectarismo? Yo creo que tenemos edad suficiente para poder explorar nuevas o bien otras formas. No me imagino un país para el 2023 o cuando nos toque enfrentar esta nueva constitución, un país como el que está ahora. No digo que esté todo malo, se han hecho, creo que la burguesía que hemos tenido lo ha hecho bien, lo ha hecho bien, o sea, es un país conservador, muy ordenado, no han sido tan ladrones, por ejemplo. Como en otros países de América Claro, Latina, claro. sí, sí, Comparando. por ejemplo, claro, por ejemplo, no han desbancado el Banco Central está impecable. Algunos lingotes de oro se fueron en dictadura, se los robaron, pero Sí. con nombre como los delincuentes, así con chapa, Daniel López, por ejemplo. Una chapa que nadie podría identificar hoy en día. pero si ustedes se fijan, la burguesía ha sido ordenada en ese sentido. El país no se ha desbancado, por ejemplo, Grecia, por ejemplo, ahí hay donde los mismos multimillonarios pusieron sus riquezas para poder levantar el país. Esto no logró hacerlo ahora, ni ningún monito de la historia. Han sido ordenados. Un país sumiso. ¿Se acuerdan cuando antes del estallido social el actual presidente decía Chile es un país, es un oasis? Un oasis. ¿Se acuerdan cuando decía que es un oasis? Y después, De 4 o 5 semanas después decía estamos frente de un enemigo implacable y declaró la guerra. Sí. Quiero hacer una pregunta muy Ahí hay una... específica, que a la vez puede Sí. ser, que a la vez muy amplia la pregunta, que tiene que ver precisamente con lo que es la revuelta y lo que, Ya. bueno, puede ser la revuelta, estallido social, o incluso hay gente que le ha dicho estallido delictual, como se puede decir. Claro, Pero podemos sí. ver que a nivel nacional hubo un malestar general. Reducirlo, obviamente, es centralismo, sí o sí. Pero a la vez que hubo un malestar general, se presentó dando muy específicamente en distintos puntos. Y bueno, de acá me gustaría que hicieras más o menos esa diferencia entre lo general que se repitió en la serie y cuáles eran las demandas específicas que habían en la zona. O porque si es que se puede identificar, si es que es posible llegar a eso. Porque a la vez
uno cuando está en las trincheras o cuando uno sabe que el malestar está, no necesariamente puede identificar al enemigo, sino que uno sabe que está mal principalmente. Esa Mire, yo pregunta. creo que sí, no, está muy buena, porque, ¿sabes por qué? Porque ayer leía el manifiesto que se hizo en mayo del 68 en Francia, y es muy parecido a lo que pasó acá, resguardando las distancias y todo eso. Y el origen, los dos orígenes fueron estudiantiles, eh, pero acá en Chile hubo un poco más transversal, ¿ya? Pero no llegó tanto a las poblaciones. Yo vivo en una población y la gente era como una isla, no pasaba nada. 2, 3 marchas se hicieron y ya, muy grande. No llegó a calar, ¿sí? No llegó a calar. Y al no calar, digamos como al nervio de la sociedad o en forma transversal, eh, fue hasta cierto punto popular. Y no hubo una demanda, no hubo una demanda desde los territorios, porque se diluyó todo. Por eso es un estallido. Por eso yo le pongo a mi libro Levantamiento Popular. O sea, fue como una surgencia. Se levantó y se cayó. Y no hubo. Sí. ¿Qué quedó? Por ejemplo, en mayo del 68, que se decía prohibido prohibir, no quedó nada. Nada, cero. Aquí quedó lo que quedó, digamos, en la Puruña, quedó esta constituyente. Y eso pareciera ser como el producto de todo lo que ocurrió Sí. en la constituyente. Pero ojo que Perdona, la constituyente no era lo que quería la gente, porque la gente pedía grito asamblea constituyente, que es completamente distinto. Sí, tú en el libro, perdona Julio, cortito, tú haces un poco esa diferencia, también haces esa crítica, que, y haces un poco esa alusión a la cocina política. Claro, antes que respondas, Juan, quiero pedirte un favor. Quiero que además digas el nombre de tu libro, cómo conseguirlo, dónde lo podemos encontrar, porque encuentro que ya, ya hablaste demasiado y la gente ya está súper interesada en Está bien, comprarlo. está bien, está bien. está bien. Lo vamos a subir de preso al tiro. El libro, Y el los 10 libro primeros se llama, dedicados. lo voy a mostrar ahí, sí, lo voy a mostrar. Este libro se llama Brevísimas Voces en Contingencia, a propósito del levantamiento popular en octubre 18 del 2019, La Serena. El único libro que cubre con fotografías, con testimonios y con un cronograma muy completo, de verdad que está muy completo del levantamiento que ocurrió aquí en La Serena. Está localizado. Todo lo que ocurrió es acá, en La Serena. ¿Cómo se ubica? Bueno, por las redes, yo creo, porque ya los puntos de venta que estaban los suprimí. Eh, Libre, por pero ejemplo. puedo ponerlos de nuevo. Los voy a poner de nuevo. Voy a ver, mire, los voy a ofrecer está en un kiosco que está en La Serena. Ese kiosco está donde está la Tía Rica, en la avenida Dieguita o la avenida de Aguirre. Ahí hay un kiosco. Y ese señor lo Mm. vende. Bueno, Oye, la Y a esquina con precio Balmaceda, popular. para la gente que es de La Serena, Balmaceda Claro, con la avenida Francisco yo Aguirre. vivo en con la Viña del avenida Mar, O de la así avenida que Yaquita. ahí. Y un precio popular. Precio popular significa 3.000 pesos. Es sacarla, ¿cuánto se llama? La impresión. baratísimo. Sí, Pero sí, Sí, barato. totalmente. ¿y para regiones, alguna posibilidad de envío, contactarse directo contigo de algún Sí, modo? sí, claro. Sí, yo envío. Ah, perfecto. Envíos Y internacionales. Te va a salir más caro el envío que el libro, así como considerando el No, valor sí, que pues hizo. sí, claro, sale más caro el libro, pero siempre hay lucas para mandarlo. Mira, nosotros mandé para España, para Canadá Ah, mira, y se puede Francia. entonces, po. Alemania. Buenísimo. Si ustedes están en mi Instagram, le voy a dar mi Instagram más ratito. Aparece Ahora. gente, Después lo vamos a poner en la descripción. Sí, para ponerlo ya, en la descripción. se O nos mandan llama los datos por interno. Cisnauta, así se llama. Sí, sí, no. Eh, Aparecen diferentes personas así mostrando el libro en los diferentes países. Y eso es llena mucho eso, porque lo está leyendo harta gente. Buenísimo. Se supone. Sí, O sea, me han sí. llegado comentarios desde México,
desde Argentina, España y todo Chile. Qué Sí, todo bueno, Chile. ha dado vueltas Felicitaciones. entonces. Bueno, Felicitaciones. Juan, Incluso hace poquito, me conectó un estudiante para hacer una tesis, un estudiante de historia de Santiago, y nos encontramos acá. Yo dije, oye, sí, te lo puedo enviar y todo, y estaba en La Serena. Así que se lo fui a dejar y todo. Todo muy bien, bien. Y ha tenido buena acogida. Se ha tenido bueno, Buenísimo. buena Juan, acogida. Felicitaciones sí, nuevamente. Sí, sí, sí. sí. Y yo quería apuntar a propósito que está bien lo que dijo Julio, que había que retomar y subrayar, por cierto, el libro y su importancia y dónde está y todo. Pero como decía, tú eras bien enfático en una parte del libro, no vamos a contar el libro entero, por supuesto, pero eh, sobre el resultado de este estallido social concreto, uno podría decir, porque hasta ahora la verdad que ha costado encontrar resultados muy profundos todavía, pero el más concreto y obvio es esta convención constitucional, como tú haces bien la diferencia. No hay una asamblea constituyente, pero tú haces alusión a esa cocina, digamos, que finalmente los partidos políticos, parlamentarios y, por cierto, el presidente electo, pues, Gabriel Boric, también eh, asume un poco ese rol de tratar de, y tú también un poco lo dejas ahí, como salvarle un poco tú sabes, a quién, al presidente Piñera. Pero digamos eso, ya. Digamos las cosas por su nombre, ya. Bueno, Piñera nomás, el no culo, intentar salvarlo. salvarle el culo al presidente Piñera. Entonces, en ese sentido, Juan, tú haces una crítica también al proceso y a sus consecuencias. ¿Qué puede salir entonces de esto finalmente? Yo creo que hay varios elementos, pero que no están dentro de lo establecido. Por ejemplo, el primer elemento es que queda que la gente se pudo organizar desde la desorganización que tuvo a una organización, digamos, no formal, pero sí una organización social. Eh, También se vio que podía tener propuestas. Eh, lo que no tuvo fue liderazgos claros, no lo tuvo. Porque fue una crítica transversal a, desde los 90, desde la dictadura, hasta la fecha. Entonces, me da la impresión que la gente en sí misma esperaba mucho más de lo que está ocurriendo ahora. Yo creo que hay un cierto desconsuelo ahora, en este minuto. O sea, por ejemplo, yo recién ponía en las redes sociales porque preguntaba, ¿por qué no viene un quinto retiro, por ejemplo? Un retiro de la AFP. ¿Por qué no? Porque viene Boric. Eh, en el libro aparece, lo estaba revisando recién así, y sale una definición de Frente Amplio, por ejemplo. Claro. Frente Amplio, dice, voltereta en el aire, pero no todos. Partido Humanista, Ecologista, Convergencia Social e Igualdad no firmaron el acuerdo. Firmaron Partido Comunes, Revolución Democrática y el Partido Liberal. Y lo que se escuchaba, puse lo que se escuchaba en la gente. Boric firmó solo. Nadie le pidió que firmara, pero firmó. Entonces hay como una desazón. Yo encuentro que hay como una desazón. Yo creo que se le viene compleja. Perdona, ¿a qué te refieres con desazón cuando dices, porque a lo mejor tu desazón puede ser distinta a la desazón que tengo yo, o la preocupación tuya puede ser Claro, distinta a la que tengo yo, o a sí. la que tiene, o a la que tiene cualquier otro individuo, digamos, ¿no? Sí, Cuando dices desazón, ¿a qué te refieres concretamente? hay un malestar. Cuando hay desazón, malestar. Un malestar Malestar ¿cuánto por, se llama? por- En malestar el por ambiente. malestar por el proceso constituyente, por las expectativas del proceso, o por, Yo creo, o, o por otros tipos de cuestiones, concretamente. yo creo que todas. Yo creo que todas. Creo que hay un malestar por el proceso, hay un malestar eh, por las expectativas que tiene el proceso, un malestar por este gobierno que va saliendo,
incertidumbre, a eso me voy más bien, a incertidumbres. No se sabe lo que viene. El devenir es incierto. Desde la sociología se le denomina así como liquidez. Hay una liquidez. No hay nada firme, no hay certezas. Cuando a mí me han preguntado, yo he dicho que esto es un periodo de transición, como sociólogo. ¿Sí? Es un periodo de transición, no hay nada certero. Hay que recordar que en algún minuto, dentro de lo que se decía es que se fueran todos. Váyanse todos, esto lo hacemos de nuevo. Y creo que ahí puede haber una complejidad. Mira, imagínate que con Omicron, claro, es un resfrío, es una gripita, pero el 94% de las camas UCI en La Serena, Coquimbo, Ñuble. O sea, eso es certero, 94%. Eso quiere decir que de 60 camas hay disponibles 5. Ese es desazón. Entonces, hay una serie de elementos que se están ahí conjugando. Hay desazón, por ejemplo, por el tema inmigrante y desazón por la Araucanía. Cómo entonces el clima que se crea es de incertidumbre. Por eso yo estoy de acuerdo con un sociólogo, no me acuerdo el nombre, para darle el crédito de lo que dijo, pero no me acuerdo el nombre, ahí me acordé durante la conversación, que decía que este gobierno que viene es el gobierno de los pingüinos, no de la revuelta. Y ahí hay una diferencia. Creo que eso lo dijo Pablo Iglesias también en El Muro. Lo destacó también en el Muro. Bueno, El Muro es un programa de Pablo Iglesias que lideraba Podemos en España, ¿no? Ojo, pero acá en Chile creo que esa frase le dijo José Bengoa en una entrevista al The Clinic. Bengoa. Sí, José Bengoa fue. Sí, Bengoa. Está muy bueno ahí. Sí, claro, y ahí Bengoa, también quiero hacer un alcance, bueno, ya lo del gobierno, eso, y también el manejo de la expectativa, porque la expectativa puede ser muy alta, y eso también puede ser, o puede ser muy baja. Cuando es muy baja no hay tanto problema, porque al final lo que salga puede salir bien. En cambio, acá siento que la expectativa en la constituyente son más bien altas. Y también en el gobierno de Boric. Creo que ahí son altísimas esas expectativas, especialmente el gobierno de Boric. Y que por lo tanto manejar esa expectativa creo que puede ser muy difícil. Por eso es que yo creo que hace un par de meses me parece que fue que dijo que ten cuidado con idealizarlo, especialmente a él. Así que ahí también hay que ver en la constituyente, bueno, la cantidad de gente que votó por el apruebo, quizás si bien muchos podrían estar apoyando la constituyente, también era porque pensaron que era la única carta que quedaba para ganar realmente algo con la revuelta. No sé qué piensas de eso, Juan. Mire, yo dos elementos, anoté dos cosas. Uno, la esperanza. ¿Qué significa la esperanza? La esperanza significa esperar. Se está esperando algo. Y es complejo jugar con la esperanza. Es complejo porque lo último que le queda a la gente es la esperanza. Cuando uno dice, oh, no tengo nada más que la esperanza, eso es lo que queda. Esperar. ¿Esperar qué? Si le han dado duro todo siempre. Y ahí hay un tema, la esperanza. Esa cercanía que tiene Boric, que a mí me parece interesantísima, me gusta mucho. Perro de Boric tiene cercanía. Claro, la cercanía que tiene con la gente, ¿sí? Con la gente que recibe a uno, recibe al otro. Veamos que son signos, signos de sacar las barreras digamos, que rodea la moneda. Esos signos son potentes. Signos potentes como, por ejemplo, que un nieto del sastre le diga, oye, Boric, mi abuelo es sastre y te hace el traje. Ya, ok, dile que venga mañana. O sea, eso no lo ha hecho nadie. O la banda presidencial que la hagan obreras textiles, siendo que otros presidentes la han enviado a Francia, por ejemplo. O el hecho de que se vaya a vivir al barrio Mangay, eso es una buena señal, eso es una señal total, definitivamente distinta. Y otra señal Yo le hago importantísima, le hago un símil con el Papa Francisco, que ya no usó más zapatos blancos,
por ejemplo, blancos con calcetas rojas. Así se vestían los papas. Entonces, Bergoglio llegó y se dijo, no, yo uso mis mismos zapatos y mis mismas calcetas, ya, chao. Ya es un cambio. No, yo no quiero un trono, yo quiero un asiento de madera, ya es un cambio. Cambios pequeños. Claro, la votación del apruebo fue gigante, gigante al grado... Yo participé en el... Yo soy viejo. Yo participé en el ¿cuánto se llama? De la aprobación del sí y no, Sí, ahí. de la votación del sí y no, del plebiscito del sí y no, y fue potentísimo eso. Yo todavía me recuerdo. Y esto fue el doble, sí, el doble. Fue gigante ese apruebo. Pero ese apruebo es como ganar en la segunda vuelta de Boric. O sea, no es un apruebo a Boric o a la nueva constitución, sino que no es lo que viene, sino lo que hay. Vamos a aprobar para votar la dictadura digamos, la constitución del 80. Al respecto, Entonces, para terminar la idea, no, se levanta 1,5 millones o 1,200,000 jóvenes, porque no queremos que aparezca el Zanja, por ejemplo, que iba a encarcelar a todos los que fuesen opositores, iba a intervenir este tipo de programas y etcétera. Entonces, ¿cuál es, Antes ¿cómo de que se Cristian purifica esa? ¿Ah? como anécdota, nosotros empezamos este programa también por miedo al Zanja, aunque también hay un infiltrado ahí que No. entre Hay medio del programa. Por lo infiltrado. menos todos estábamos Bueno, claros que era un peligro. por algo le pusimos compañero y camarada al programa. ya se irá dando cuenta ya de Antes se lo de pongo yo por cómo la vayan surgiendo las preguntas. Ya. Saja, Oye, buena, no lo había escuchado. Yo estoy fuera de Chile, entonces estoy más desconectado con algunos términos del país, con la realidad propiamente tal, ¿no? Del país. Y al respecto, hablaste de la constitución anterior, que al final fue hecha entre 4 paredes, ¿cierto? Claro. Con 9 personas. ¿No crees tú, y el triunfo avasallador, ¿no? de cómo se conformó la constituyente y tal, ¿no crees tú que está habiendo una suerte de venganza constitucional y no sé cómo se dirá, como un pensamiento unánime, ¿no? O sea, como que rige solamente una corriente de pensamiento dentro del proceso constituyente? No sé si consideras No, tú que... no, yo creo que Quedó un claro que en el concepto de camarada, ¿no? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Cada uno se representa solo a sí mismo, no al programa por si acaso. La opinión es vertida como es. No, yo lo que creo que Bueno, decir mira, venganza es una palabra, es muy fuerte decir a lo venganza. mejor no venganza, pero como querer darle Revancha. una revancha, No, puede ser. Sí, sí, a lo mejor, no sé, Bueno, pero yo creo bueno, que se entiende lo que trato sí, sí, se entiende. de argumentar, ¿no? Yo lo que creo que venganza no es, pero sí yo creo eh, que perdieron, po. Y hay un cierto, por lo menos yo siento un poco de temor a que pierda la derecha, porque la derecha es picota. La derecha no tiene las calles, no tiene las centrales de trabajadores, no tiene las juntas de vecinos. Eh, entonces, ¿qué podría hacer? Porque continuamente están, digamos, torpedeando este proceso constitucional que se está realizando. Entonces, perdieron, pero ellos pensaron que ganaban. Si ese es un temazo, porque leyeron mal, y han leído mal. Si ustedes se fijan en las redes sociales, todavía siguen leyendo mal, todavía siguen creyendo que van a ganar en el rechazo de esta constitución. Entonces, ¿por qué? Porque la constitución del 80, haber sido hecha por 4 soldados,
y sus asesores, se hizo productiva, se hizo efectiva, se hizo rápida, con muchos decretos, muy rápido, fue todo el proceso muy rápido, y muy efectivo, y muy exitista. ¿Sí? El tema es que uno no podría creer ni sostener una legalidad positivista, una legislación positivista. ¿Eso qué quiero decir? Que esas leyes se tienen que centrar en el hombre, en la mujer, en el niño, no solamente en la letra, y que fue escrita, como ya sabemos, puede ser hasta como poesía, con sangre y fuego. Entonces, sin un proceso, sin un proceso dialógico, conversacional que se tiene ahora, que se critica ahora. Entonces, yo lo que creo que este es un proceso que le va a hacer bien a Chile, encontrarse, verse, me parece importante. Además, me parece importante y es como el país que uno sueña, con todos los bemoles. Ahora, Juan, Boric, disculpa, entendiendo un poco lo que le planteaba Cristian, pero también es cierto que en la conformación de la Convención Constitucional, el triunfo de Boric, eh, demuestra que, por así decirlo, en la conformación de la sociedad, bueno, está ese malestar que tú decías, pero también hay un cambio, evidentemente, eh, generacional muy fuerte. Es evidente que aquí hay muchos chilenos jóvenes que antes no salían a votar y que ahora, por ejemplo, lo decidieron hacerlo. Eh, entonces hay un cambio, por así decirlo, en las condiciones demográficas del país, y me parece, no sé si tú estás de acuerdo, que eh, eso de alguna forma también determinó los resultados presentes. Y hay y se produce, creo yo, esto sería una afirmación más que una pregunta, eh, que hay un triunfo cultural justamente de estas nuevas generaciones y por contraparte, una derrota cultural, podríamos decir, de estos sectores que podríamos identificar de la derecha, que culturalmente se impusieron un poco a la fuerza a la fuerza, no un poco, a la fuerza durante la dictadura, y que luego obviamente se democratizaron, comillas, desde el año 90 en adelante, y después con esa constitución que además pasó por el visto bueno del gobierno del presidente Lago en 2005. Entonces, ¿qué opinas tú sobre ese cambio cultural que yo yo creo planteo? que, sí, bueno, hay un cambio generacional, considerando que una generación son 40 años. Entonces, Claro. si tú la sumas, está dando ese cambio generacional. A mí me parece importante ese cambio generacional. Me parece bien ese cambio generacional. Y también creo que una derrota de lo cultural, de esa visión homogénea, gris. eh, yo creo que eso fue derrotado. Y derrotado bueno, el manifiesto, mira lo que voy a citar, el manifiesto comunista señala que el capitalismo genera su propio cambio, es su propio verdugo. Al interior del capitalismo o al interior del neoliberalismo están sus propios verdugos. No es necesario que venga otra capa. Y esto es lo que ocurrió. Ocurrió que a través de lo cultural se produjo todo un cambio gigante. Por ejemplo, los jóvenes fueron los que hicieron el estallido social. Yo, de hecho, frente a un estallido social, lo primero que me resultó ácido fue el cómo hablaban la gente que andaba protestando, o cuáles eran los signos que estaban mostrando, que eso es lo que sale en este libro. Eh, por ejemplo, la primera palabra que para mí fue muy potente, muy fuerte, que era esa ACAF, que yo no sabía lo que era, ni siquiera sabía qué era. Entonces pregunté,
qué significaba. Por ejemplo, las diferentes banderas que se mostraron, la bandera chilena, la bandera del 1817, la bandera chilena pero en negro, la bandera mapuche, con sus diferentes tipos de colores, ese tipo de reflexión que se hizo en forma colectiva, pero también hay elementos que a mí me llaman mucho la atención. Por ejemplo, que decían jóvenes, yo estoy acá porque veo como mi papá trabaja y ya tiene 60 años y sigue trabajando el viejo y gana 100.000 pesos. Es un tema cultural. Es un tema cultural. Yo no quiero que mi mamá vaya a hacer cola al CESFAM, por ejemplo, y se levante a las 5 de la mañana porque tiene úlcera. O sea, recuerden que un ministro decía, bueno, pero levántense más temprano, hagan vida social en el CESFAM. Yo creo que se van a ahorrar plata si se levanta más Claro, temprano. Tiene una oportunidad de se ahorrar. levanta más temprano, o mire, la economía está buena, bajaron las rosas, vayan y compren rosas y se los regalan a sus novias. O sea, ahí está, ¿qué está hablando ese tipo? Bueno, de hecho, Son la derecha aberraciones. demostró la desconexión que tenía con la realidad en su momento. Desconectado completamente. Cuando con el estallido, con la pandemia, el Mañalich diciendo que se le destruyó su castillo de naipes porque no conocía las condiciones de hacinamiento en que se vivían las poblaciones, Claro, porque no las tenían claro. presupuestado. Eso mostró todo eso. Y... Oh, se me En el perdí, fondo, perdón. sí, no, dale, pues dale, porque va en la línea que pretendo Claro. Es que, compartir, porque es que estaba en el fondo, pensando, acá quiero ver algo como súper material. Hoy día estaba viendo Los Simpsons. Y empecé a sí, pensar en la casa de Homero Simpson, un loco borracho que trabaja de lunes a viernes, obviamente en realidad estadounidense, trabaja de lunes a viernes, está siempre después que sale de la casa, se va todas las tardes literalmente al bar, pero aún así esa casa era como una clase media estadounidense en su momento. No sé si en los 90 era realmente alcanzable o no, pero por lo menos era plausible que esa casa parecía plausible en los 90. Hoy día en Estados Unidos esa casa no es una casa que todo el mundo puede acceder. De hecho, en Estados Unidos tienen el problema de que los millennials están comprando casas de a dos porque son básicamente pobres que no pueden comprar una casa cada uno. Acá en Chile también se están dando ciertos problemas. De hecho, los grandes terratenientes hoy en día son dueños de departamentos que cobran con el arriendo y que a medida de claro, eso van ganando. De hecho, tener una sí. casa propia hoy en día para una persona que gana el sueldo mínimo no lo veo real. No lo veo accediendo a una casa si no Claro. es... O más que eso. Claro, para una casa de 60 millones un banco te pide 1.200.000 pesos de renta, que la podía hacer entre dos personas. Esa es como la realidad que yo Y veo mira, que ha estado de esta manera, que sí, sube una condición materialidad de vida súper clara. por ejemplo, Piñera, que es uno de los súper ricos de Chile, que podría tener perfectamente un helicóptero, pero el helicóptero lo comparte, no es de él el helicóptero. Entonces él le preguntaron, ¿se acuerdan cuando andaba pilotando y se le acabó el combustible y tuvo que bajar en un pueblo? Y ahí le preguntaron, oiga, pero ¿y usted? Bueno, aquí lo estaban ocupando el otro dueño. ¿Cómo? No, 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 si somos 4 dueños. Entonces, eso que es grandote, porque un ejemplo grosero, tener ¿cuánto se llama? Un helicóptero, no todos tienen un helicóptero, No. eh, eso se va bajando. No todos tienen un departamento, no todos tienen una casa, no todos tienen un auto. Complejo eso. Y eso obedece a esta, ¿cómo se podría decir? Este levantamiento que hubo cultural, profundo, serio, en donde se puso mucha esperanza, eh, y que se tenía que salir de esto de alguna manera. Eh, y la salida fue una salida, un pacto desde la burguesía, un pacto con lo último que tenía ya, digamos, como la clase, o sí, la clase aristocrática chilena, que era el último bastión, que es la Constitución, y la soltaron.
pero creían que ganaban. Yo creo que ahí estuvo el gran problema para la derecha. ¿Habrán ofrecido algo Eh, sabiendo que no iba a pasar nada, según tu perspectiva, quizás? sí, sí, yo creo que ellos pensaban, yo tengo amigos de la UDI, que es la derecha más recalcitrante, decían que ganaban. Nosotros tenemos gente de Bópoli infiltrada, quizás. Claro, sí, que ganaban. Pero, y ese es un tema Es broma, es broma, es broma, cultural, es broma, es broma. es un tema cultural, El bullying hoy día es... en no captar los signos de los tiempos, diría la iglesia. Juan, ¿cómo recoge la Constitución estos aspectos y cómo son modificables, ¿no? Porque estamos, en definitiva, los últimos minutos hemos estado hablando de concentración de la riqueza, del poder y tal, ¿no? Distribución, desarrollo económico, más bien, ¿no? Este tipo de cuestiones. Entonces, ¿cómo la Constitución, en qué sentido recoge y modifica estas prácticas, digamos? ¿Cuáles son los mecanismos que tiene la Constitución, según tu apreciación, para modificar esta mala praxis, ¿cierto? Que ha quedado, que hemos venido viviendo, ¿cierto? Como país durante, no sé, los últimos 40 años, por decir algo. Sí, yo creo que la gracia que tiene esta nueva constitución, o que la gracia que tiene es que es multiideológica, eh, que puede ser multicultural. Ahí yo tengo Eh, alguna, perdona, que al- continúa. No, 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 al- no. Claro, tú antes hablabas eh, de la homogeneidad de la anterior sí, y consideras esta multidialógica y cuando hablaste de de la homogeneidad de la anterior, supongo que piensas que la de ahora es más heterogénea. claro, Eh, pero igual considero eh, que no es tan así, ¿no? O sea, considero que, que sigue siendo a lo mejor, no es heterogénea, sigue siendo homogénea, pero a través de otro sector político, más bien. ¿No te parece, no lo ves tú así? no lo veo así porque hay una polifonía que se escucha, se siente y se expresa. Esa polifonía habla de diferentes representantes. Eh, claro, diferentes Pero claro, representantes. es más bien de izquierda, la mayoría recoge ciertos espectros de la izquierda. Pero es que Tan heterogénea entonces no es, ¿no? eh, yo creo que no creo que sea así como de izquierda. La verdad que no creo, no lo creo, porque son grupos que no están como, o bien, a ver, para explicarlo bien, o para entenderlo bien, no es una izquierda institucionalizada. Entonces, es una voz que nosotros no conocíamos, eh, que no la conocemos todavía. Pero, por ejemplo, si uno quisiera, ¿cómo se llama esta gente? No me acuerdo cómo se llama, el grupo que sacó muchos representantes, que fue algo del pueblo, pero no me acuerdo cómo se llama. Lista del Eh, pueblo, estaba silenciado. ¿Cuánto? Lista del pueblo. La lista del pueblo. La Bueno, lista del cambió de pueblo hecho, ahora se llama Pueblo Constituyente porque después del cagazo. caso del caso Rojas Baden cambió el nombre. Claro, por ejemplo, ellos yo veía que eran como los más de izquierda, pero esa izquierda que no es institucionalizada, entonces fue una izquierda dispersa. Entonces no tiene yo no diría que esta va a ser una constitución de izquierda, sino que yo diría que va a ser una constitución polifónica, que pone el acento en diferentes voces. Ya para mí es importantísimo que aparezcan las voces de los pueblos originarios. Para mí eso es re importante. Porque no Eso nos hace va. ser, este país sea netamente que vivan chilenos. Eh, hay gente que no es chilena. Los mapuches no se sienten chilenos, los atacameños no se sienten chilenos, los aymaras no se sienten. Y ahí hay que tener un cuidado gigante.
Porque uno puede mirar, por Yo ejemplo, creo que ni los ariqueños ni los puntarenenses tampoco se sienten chilenos, claro, por claro, ejemplo. Ahí al No sé, respecto, nuestro bueno, presidente es magallánico, hay que ver si ahora no se sienten chilenos. claro, claro, es complejo. es cons- Y mira lo que iba a decir, o sea, por ejemplo, si uno ve Bosnia-Herzegovina, o bien España, con el País Vasco, a uno eso puede voy. generar también problemas A eso, culturales y raciales. a eso mismo te iba a apuntar, ¿no? Porque en España, precisamente, eh, hay un problema muy grande con esta cuestión de la plurinacionalidad, ¿no? Con los idiomas. eh, no sé, cómo está dividido la cuestión cultural, nacional, regional, ¿cierto? Cultural, conviven muchas naciones dentro de un mismo estado, ¿no? Entonces, eso que tú has mencionado, oye, salieron las banderas de distintos sectores, no sé, tal. En Madrid, bueno, en Madrid, Cataluña, y, Galicia, el País Vasco, no sé qué, produce, no es una cuestión que aúna a todos, ¿no? Claro. Sino más bien es una cuestión que separa muchísimo, desde una cuestión administrativa hasta una cuestión de sentimiento, no sé, racial, por ejemplo, no sé si racial, pero Acuérdate que la cultural, semana ¿no? pasada ya dijimos que no hay raza, lo que hay es racismo. Sí, pero bueno, me refiero a que alguien cuando te escucha hablando con el acento catalán en Madrid, o viceversa, cuando va a Madrid, a Cataluña y le pide hablar, que en mi caso, por ejemplo, ¿no? Fui a Cataluña, pedí hablar en español, me dijeron que no, tuvimos que terminar hablando en inglés. Entonces, al final, claro, la plurinacionalidad trae también conflictos, ¿no? En el País Vasco, bueno, mi familia es del País Vasco, y al final también es lo mismo, hay un sentimiento súper arraigado que al final provoca desde lo administrativo también, ¿no? Con las provincias más pobres también, Galicia también tiene su historia, en fin, entonces no sé si eh, el recoger todo esto en el texto lo considera hasta qué punto es es una cuestión buena, bonita, ¿cierto? Y hasta en qué momento pasa a ser, ¿cierto? Este ejemplo, ¿no? O sea, el que estamos hablando de España o de, no Quizás lo sé. mejor es meterlo debajo del tapete y hacer como que eso no existe, Cristian. ¿Eso quieres decir? No estoy diciendo eso, estoy diciendo hasta qué punto es importante o no, porque claro, esa realidad existe, Porque eso ¿no? es re fácil decirlo como siendo uno desde afuera. ¿A qué te referís? De que yo no siendo mapuche, es re fácil decir eso, pues. No, eso va a generar problemas. O yo no siendo ariqueño No, puedo por decir eso, eso. claro, por eso, pero a A eso la me vez creo que refiero, hay pues, que hasta ser que, súper responsable y tener harto cuidado, sí, especialmente pues. hoy en día que la pradera es súper fácil de incendiar. Yo sé que tu pregunta no iba para ese lado, pero me gustaría que No, no la viéramos tan mal ahí. Pero pero, deje que Juan responda. sí, pues, Ya, pero a perdón, eso me ya. refiero, hasta qué punto lo que decís tú lo tenéis que recoger y hasta qué punto pasa a ser, no sé, pues pasa a ser Cataluña intentando salirse, no sé, pues, y siendo una cuestión, un problema nacional al final, porque al final lo que termina es siendo una nación distinta y tratando de ser un país aparte, ¿cachai? O sea, lo que decís tú tenés razón, pero tampoco puedes desestabilizar el país, o no sé, a lo mejor, no sé, es mi punto de vista. ¿No? Yo creo que lo que se Ahora, cambia se cambia el concepto de territorio, pero ellos, los que no se consideran chilenos y que tienen otra bandera y que tienen otras autoridades, bienvenido sea, po. Mira lo que ha pasado en Rapa Nui. Rapa Nui eh, está pidiendo con cartas formales al Estado chileno el prescindir de la nacionalidad chilena. Y de hecho, dentro de los consejos ancianos, que es una autoridad tal cual el gobernador o el intendente, ponen las dos banderas. Ponen la bandera Rapa Nui y ponen la bandera chilena. En la pandemia no dejaron el consejo anciano
no permitieron el ingreso de turistas. Es la única parte de Chile donde nosotros todos somos chilenos, tenemos que pedir permiso para ir. Y no te puedes quedar. Si tú te vinieras y te quieres venir a vivir a La Serena, tú no le pides permiso a nadie. O si te quieres ir a Iquique, no le pides permiso a nadie. O si tú quieres ir a vivir a Antofagasta, no le pides permiso a nadie. Pero si tú quieres ir a vivir a Rapa Nui, sí tienes que pedir permiso. Y te lo van a negar, porque no eres Rapa Nui. Entonces, ahí hay un tema, que lo que cambia el concepto o el sentido que se tiene tradicional de territorio. Y pueden convivir perfectamente las naciones. ¿Sí? Yo no lo veo como algo ácido. ¿Sí? Ácido. Pero tal vez, mira, te voy a aportar algo para que le des más ideas, o sea, para que le dé otra vuelta. Lo que podría ocurrir es que la nación mapuche, por ejemplo, se uniera la nación mapuche chilena con la argentina, hicieran un nuevo país. O hicieran un nuevo país, Perú, Bolivia y Chile, con la comunidad aymara. Ese era uno de las preocupaciones que tenía Donald Trump con Evo Morales, que fue el primer presidente aymara, y que yo pensaba que podía llamar a un país aymara, y no lo hizo. Entonces, yo lo que creo es que, esto es lo que yo creo nomás, que se genera esta polifonía en este vitral de personas que viven en un mismo territorio. Y ahí está el tema. Porque con toda la pelea, con todo lo que puedan hacer, llevan 500 años peleando el pueblo mapuche, pero nunca, que yo por lo menos tenga conocimiento, ni hasta ahora, ni los movimientos más radicalizados que pueden haber, han pedido escisión del Estado chileno. Nunca lo han hecho. Porque el Mapu es su, digamos, su crisol. ¿De dónde sale ahí? De Wall Mapu. Que hoy Claro. fui a una presentación de Pedro Cayuqueo también. Posiblemente un próximo invitado. Sí. Excelente. Mira, yo creo que es bueno, está muy bueno el tema, pero la gente... Estuvo en álgido, momento, pero quiero recordarle a Cristian que todavía lo quiero mucho. No, si todos nos queremos, todos se quieren aquí. Es el abuso de la confianza de los años de ser amigos que tenemos la prerrogativa de poder mandarse a tomar por culo y después seguir. Pero no te preocupes, que somos compañeros y camaradas. Claro. Sí, así tal cual. Oye, mira, mira, el tema está demasiado entretenido, pero yo creo que hay que pasar a otro porque tú sabes que las grabaciones no son infinitas. Sí. Entonces, y Juan está trabajando, vamos a hacer como un pequeño adelanto, ¿no? Juan, pero no es de ahora, él lleva, yo diría, años investigando, trabajando en torno a un personaje que forma parte un poco de ese poder que no solo por décadas, sino que por siglos ha habido en Chile, que es la Iglesia Católica. De un grupo y acá en La Serena hubo... La jaula de las locas, para adelantar hacia dónde vamos. Un gran un personaje fuerte que marcó sin duda, que fue Monseñor Cox. Que, ojo, él tenía un gran poder aquí en La Serena, él de la región, Juan lo puede decir. Y bueno, yo trabajo en un medio de comunicación que también por años el tema era tabú y no se tocaba, francamente, de los abusos que él cometía, hasta que explotó. Y ni siquiera explotó acá necesariamente en La Serena, explotó fuera. Y él está desarrollando ahora un trabajo, una compilación, un trabajo, pero él ha apoyado por muchos años a víctimas de Cox, que además recordar que murió en la impunidad. En Alemania, ¿no? Por la Iglesia Católica. Era Schoenstatt. Él murió en la impunidad prácticamente. Bueno, quiero aclarar algo también. Sí. No, perdón, dale nomás, Julio, cuando me refería a la jaula de las locas, es que así se le refería en La Serena, se le refería en el centro a La Serena en su momento.
Sí, una ciudad al que, si no me arzobispado. equivoco, tiene 26 iglesias y tenía un diario que eran Los Problemas. Estaba leyendo hoy día la columna de Alejandra Matus en La Nación Domingo para más o menos informarme del tema, que hicimos la tarea y nos preparamos para hablar de Exacto. esto. Y que Sí, Juan nos Juan, vaya contando y anticipando. Si sí, nos puede explicar más o porque menos la metodología de estudio, todo el apoyo a las víctimas que ha hecho y ¿y cómo comenzaste también a involucrarte en ese tema? Y bueno, y también por mi parte felicitarte por esa batalla. A mí me parece súper interesante poder eh, destapar este tipo de cuestiones que son realmente aberrantes, ¿no? Para la sociedad entera. pongo lo siguiente, ya que este va a ser el último tema que tenemos que tomar y que cerremos ya el programa y que se lo vamos a cerrar con un punto máximo. Nos digas todas las preguntas que te hemos hecho hasta el momento y que además digas cuándo Déjalo, sale, por déjalo, qué déjalo, editorial y todo déjalo. eso, y ya me dejo de hablar, habla nomás, ya, chao. Ya. No, bien, bien. Ya, Juan. Mira, em, el libro Brevísimas Voces en Contingencia es un esfuerzo territorial de la edición Guairuro. ¿Sí? Guairuro. Ahí está Guairuro. ¿Por qué lo recalco? Porque esta es una pequeña editorial que cree en este tipo de investigaciones. Nosotros llevamos a diferentes partes de nuestras investigaciones. Este del estallido social también fue una investigación. Pero aquí creíamos en el sujeto lingüístico. Este libro está escrito como habla la gente. A veces da un poco de pudor de leerlo o es cansador porque es repetitivo. Ahora, en el tema de Cox, voy a decir que este libro salió como una ponencia académica y que se profundizó. Yo tengo un posgrado y en ese posgrado me da una mención pequeñita en lingüística. Y me interesaba el tema lingüístico. Y de ahí viene eh, las brevísimas voces, voces. Y se fue agrandando, y se fue naciendo solo, y se fue haciendo el libro solo. Hasta que algún estudiante me dijo, oye, ¿por qué no haces un libro con todo lo que hiciste, la investigación que hiciste, el levantamiento de datos? Y, y me vi enfrente a un libro, y después me vi frente a una demanda de la ultraderecha de La Serena, que me acusaban de incitar el odio y quemar la ciudad y todo eso. Y vinieron a mi casa y todo. Podríamos decir que te Eso acusaron de nunca ser un precursor del estallido, eso fue posterior. sí, sí. Y vinieron la PDI con sus armas y todo, y fue como, y tuve que ir a declarar y todo ese tipo de cosas. Eh, claro, y ahora me paso, porque voy a hacer como una vinculación con el otro libro. Y antes del estallido social, por aburrimiento, así lo voy a decir, ¿eh? Por aburrimiento. Por aburrimiento, eh, esperando un amigo, de esos amigos como ustedes, pues, o sea, amigos de muchos años, que no llegan nunca a las citas. Le ha ocurrido, ¿no? Y yo dije, puta, este tonto, ¿no? Que no llega nunca, Que pucha, nunca qué llegan a la lata, hora. que nunca llegan a la hora, y que aquí voy, y mandan fotos encima diciendo aquí voy, y son fotos chamuyentas, ¿no? Si me subí el colectivo y se está levantando recién. Una foto Y lloviendo y ya está en manso sol. sí, sí, entonces me quedé juntar con un amigo en ese café que ahora es una óptica, en la, en No, el está el antiguo Café Centenario, pleno centro de tal La cual. Serena. Ya, entonces ahí yo estaba esperando y me aburrí de esperar y me fui a ver los vitrales de la catedral. Hermosos vitrales franceses del 1800 y todo, bla, 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 bla. Yo en algún minuto estudié teología y un diplomado en teología, estudio en teología. Y, y claro, y estaba viendo ahí, de repente voy saliendo de la nave central de la catedral
y veo una placa de mármol con una serie de nombres. Y dentro de eso veo Cox, pero yo no sin tener tanta claridad de quién era Cox. Esto era cuando vino el Papa a Chile, los meses previos. Eh, y le saqué una fotografía y como soy inquieto empecé a buscarlo, quién eran. Hasta que llegó mi amigo. Y yo le dije, oye, mira, ahí hay una placa con nombre de gente que abusó de niños. Voy a ir a hablar con el arzobispo. Así empezó todo esto. Y mi amigo me dijo, me miró, me dijo, pero ¿quién es el arzobispo? ¿Y qué estáis hablando? Pero es que no puede ser. ¿Y qué te vas a meter tú en esto? Le dije, pero es que no puede haber una en donde esté ese es mármol, van a pasar los siglos, van a quedar allí los nombres de gente pedófila. No le dije pedófila porque no sabía qué era. Que abusó a niños. Si aquí lo vi, mira, está en internet. Y voy a ir a pedir audiencia al arzobispo. Y me dijo, ¿y qué le vaya a decir? Que la saque. Y así fue. Así empezó toda esta historia. Y pedí una audiencia y me fui compenetrando en el tema. Y fui Es conociendo. obvio que en la audiencia que con la audiencia no hubo resultado, porque esa placa de mármol todavía está ahí. No, 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 no. La sacamos. Ah, no te puedo No, creer. Mira, la mira, me había sacamos. olvidado de ese dato. Sí, la Tienes sacamos. O razón, po, sea, no, claro. no, digo la sacamos de patúo, porque, claro, el Yo lo había arzobispo pensado literalmente. No, pero está que no, bien. Una que patudez ni buena. siquiera ni siquiera lo único que me dijo el arzobispo en esa época, me dijo, René Rebolledo se llama, me dijo si yo venía a buscar trabajo. Bueno, ¿y usted vino a buscar trabajo o qué? No, le dije, lo que pasa es que quiero que saquen la... Pero ¿cómo me dice usted que saque una placa? Usted sabe que es la catedral y que es un monumento nacional y yo no puedo llegar y sacar una placa. Usted, pero es que entonces le vamos a mandar una carta al Papa. Me dijo, pero ¿cómo le van a mandar una carta al Papa? Usted sabe que el Papa es un jefe de Estado y no lee cartas. Bueno, yo le voy a mandar una carta al Papa y yo vengo a avisarle cuando el Papa tome su teléfono y lo llame y le va a decir, oye, ¿qué está pasando en La Serena? Usted va a saber que fui yo. Igual fue un poco Digo, haga lo que ingenuo. quiera porque... Sí, me dijo, ahí hay 2.000 funcionarios, 2.500 funcionarios y ninguno va a leer su carta. Bueno, yo le estoy avisando que va carta para Roma. Y le fue bien. Y mientras bajaba las escaleras, yo le dije a mi amigo, le dije, no, este no sabe con quién está hablando, no sabe, desconoce. Y me dijo, ¿y qué vayas a hacer? Vamos a hacer un llamamiento, una convocatoria comunal, territorial, y Sí. vamos a generar 100 firmas y vamos a enviarla al, al, al Papa. Mire, la tengo acá. Le mandamos esto. Qué bonito, ¿eh? Esta Bien tremenda pactado, carta, impecable. claro. Y ahí están las Como una tesis, firmas. ¿no? Claro, como una tesis, pero ahí están las firmas. Nunca lo había mostrado esto, ¿eh? Ahí están las Qué Mira, firmas. bueno. qué Ahí, exclusiva para Primicia. nosotros. claro, Claro, encabezando ahí Juan esto, Roja. esto es buenísimo porque uno ve los reportajes en algún noticiero y tal, pero no ve todo el trabajo que hay detrás Claro, de los 5 minutos, de los 10 minutos tal que se cual. le da cobertura, ¿no? Entonces, aquí te agradecemos porque podemos ver el trabajo que hay detrás de todo eso, cómo se gesta La eh, idea. la idea y cómo se desarrolla y al final cómo se da salida a una cuestión tan relevante como la que Sí. has realizado. Y Y, el Papa, es- fíjense que no, me llamaron de Roma y una persona que no se identificó, porque la iglesia funciona de esa manera, con signos, ¿no? Y me dijeron a media lengua, como a las 6 de la mañana, me dijeron, el Papa en este minuto está leyendo tu carta y te felicitamos y te vamos a mantener informado. Y yo decía, sí, pero ¿quién me habla? No importa mucho eso, quién te habla. Te vamos a estar confirmando y viendo todo lo que estamos haciendo.
Y fue fantástico eso. Y un día para otro bajaron la placa. Y la bajaron nomás, po. Si uno ve, por ejemplo, la prensa, TVN, por ejemplo, hizo unos reportajes y el arzobispo decía, no, eso no se puede bajar, eso es imposible. Vino un joven, pero no sé quién era, y no sé qué quiere. Y bueno, y se fue aunando voluntades. Ahí el periodista del diario El Día, Juan Carlos Pizarro, yo no No sé sé si lo cómo, conozco. ¿lo conocen? Ah, qué bueno. Sí. Con un olfato de periodista, se comunicó conmigo y me dijo, oye, tú tuviste en una reunión en Arzobispado por la cuestión de Cox. Y le dije, sí, ¿quién habla? Juan Carlos Pizarro del diario El Día. ¿Y tú tenés foto de eso? Sí, le dije, hubo una foto. Y me dijo, ¿y esa la podéis mandar por hacer? Y él investigó. Él hizo un trabajo muy dedicado. Un periodista muy agudo. Muy agudo. Demasiado agudo. Y bueno, y después él sacó un suplemento completo del diario del domingo con esto, y la foto era toda la página y todo, y no, y quedó la escoba acá, muy grande. Y formamos una agrupación que le llamamos Juan 23, el Papa Bueno, y lo denominábamos como J23, que reunía una veintena de ciudadanos serenenses. Y esa agrupación le dio sustento a las víctimas de Cox en La Serena. Y eso fue también muy interesante, porque nosotros no somos laicos, pero nos tuvimos digamos, en la interrelación con Cox, ciudadanas, y que generamos un pequeño agrupación, ¿sí? Pero un motorcito que generó mucho revuelo y que todavía funciona, porque hace un par de meses, a través de algunos concejales del municipio, pedimos que le retiren las llaves al arzobispo, las llaves de la ciudad, y el nombramiento de hijo ilustre al arzobispo Piñera, porque él fue encubridor de Cox, de los abusos sexuales. No, él también murió, a propósito. Y también murió semanas antes Sí. que Cox. Si no me equivoco, el Monseñor Piñera era el arzobispo y Cox era el que estaba bajo su cargo, Va ¿o juntos, no? sí. Bajo cargo, Sí, no sé cómo son los cargos eclesiásticos, no va sabría. juntos, sí. Está bajo él, o sea que supuestamente los reclamos en contra de Cox debieron haberle llegado a Piñera y Piñera haberlo subido o sencillamente hacerse el loco. No, tal cual. Mira, las víctimas señalan que mientras Cox, que tenía una oficina con una cama, eh, y hacía todas sus fechorías sexuales como un depredador sexual, lo hacía a puerta abierta, y estos son testimonios desde los mismos víctimas. Por ejemplo, Abel Soto o Hernán pueden dar testimonio, y así ustedes lo pueden ver también en diferentes diarios a nivel nacional y regional. Puedo citar ¿cuánto se llama este? Que es muy irónico. ¿Cómo se llama ese diario nacional? Ay, se me olvidó. Acá una pregunta. Cuando, bueno, después que Piñera sale porque a los 75 años se jubilan y tienen que cambian a otra función luego de ser arzobispo, Emérito, quedan Cox emérito. asume, queda de mérito, eso era. Cox queda a cargo de la iglesia de La Serena. Sí, Y además, bueno, ahí supongo que ya efectivamente ahí sí que da rienda suelta a todo lo que él podía hacer. Y por otro lado,
¿qué opinas tú acerca de la misma estructura de la Iglesia Católica? Más allá de que se protejan entre ellos, el sincretismo que hay al interior, todo ese hermetismo para que funcione, ¿cómo sirve para ser una guarida perfecta quizás para depredadores sexuales? O acogida para ello, incluso no sé si lo fomenta o por lo menos sirve para encubrirlo organizacionalmente. Ahí tengo, es algo que realmente no me gusta mucho de la relación de la Iglesia Católica. Yo siempre he pensado que tiene las dos funciones, ¿eh? Por un lado los fomenta y por otro lado los encubre. Porque es antinatural este tema del celibato, no es una estupidez, weón, creo yo. Pero bueno, la pregunta es para Juan, no para mí. Pero siempre bueno Yo también escucharlo a usted, don algo Rodrigo, igual parecido, que pero a mira, don mira cómo Cristian. te voy a responder. Voy a responder como respondería la iglesia. Eh, Voy a responder con dos elementos. Uno, eh, nosotros estamos en un momento en donde todo se habla que es inclusivo y hay lenguaje de señas, ¿no? Lo ubican, el lenguaje de señas. Si uno va al origen del lenguaje de señas, es precisamente porque los curas franceses violaban sexualmente a los niños sordomudos que tenían en sus casas de acogida. Y para poder que los niños pudieran expresar lo que estaban sintiendo, otros sacerdotes les enseñaron el lenguaje de señas. O sea, cuando uno dice el lenguaje de señas tiene un sentido emancipador profundo de denuncia del abuso. Ese uno. Y el Horrible la historia segundo, que contaste. Qué terrible. Terrible, bueno. sí, claro. Mira, te invito a que lo busques, en YouTube hay una película y hay, ¿cuánto se llama? Y hay reportajes de lo que te estoy comentando. Eh, Muy potente, muy fuerte. Y otro tan terrible y tan fuerte es el caso Caradima, que cuando Caradima abusaba sexualmente de los niños del bosque y los niños tenían sentimientos de culpa, los mandaba a confesar, pero el cura confesor era sordo. Ese dato no lo sabía. Entonces, era sordo, entonces uno dice, oye, pero esto está pensado. Aquí, desde la sociología, sería como la racionalidad como un instrumento de opresión. O sea, aquí pensaron el modelo y lo pensaron para hacer daño. Es como un campo de prisioneros. Está pensado para hacer daño al ser humano. Y este sistema está pensado para ¿cuánto se llama? Para hacer daño a los niños. Imagínense que un niño, por ejemplo en Chile, que se violenta sexualmente, ahora no va, pero se violenta sexualmente, eh, los niños son imputables en ese entonces. Y digamos, la violación podía caer en un tiempo que eran 5 años, y pasados esos 5 años quedaba ya abolida y no existía La prescrita. quedaba prescrita el delito. Entonces, la lógica del cuánto se llama del abusado, de lo que sea, no es que pueda hablar, sino que él habla cuando puede. Por eso nosotros vemos o vimos cuando hubo esta ola en contra de la iglesia, que había gente de mucha edad que podía hablar, que estaba hablando, que decía, no, esto me pasó cuando yo tenía 10 años, ahora tengo 60. Y uno dice, pero ¿cómo? Recién viene a hablar y ¿cómo? No, quiere plata, quiere sinvergüenza. ¿Cómo no habló antes? No, no se puede hablar antes. Imagínense una mujer que golpeada en Chile, uno la golpea ahora y habla en 7 años más. Entonces, no es cuando quiera, sino cuando puede, cuando se den las condiciones. Nosotros hicimos muchas. Entonces, el sistema que está pensado de esa manera. Está pensado de esa manera. Está pensado en violentar a los niños, porque después los niños no solamente los violan sexualmente, sino que también hay un tema de poder, de convencimiento, de confianza. Se les destruye. Perdona,
¿Mm? Que por ahí parte también, ¿no? O sea, es como de repente es el último aspecto que tú mencionas puede ser como el inicio de esta de la confabulación Claro, o de la operativa del sistema creado para, para delinquir. para delinquir, ¿no? Que es comenzar con una cuestión más bien de la cabeza, ¿cierto? Y llegar a una cuestión eh, física, digamos, ¿no? O sea, por ahí Sí. quizás parte el Hay un abuso, tema de ¿no? confianza, un tema de Claro, confianza. eh, Nosotros como J23 eh, tuvimos ciertas personas que acogían a, a niños, a jóvenes ya, hombres violentados sexualmente. eh, y decían que lo más complejo no era tanto la violación, sino que el abuso de poder, el abuso de confianza. Es que yo pensaba que nunca me lo iba a hacer, yo pensaba que estaba bien hecho. Eh, era mi ya, padre, Caradima, era que mi se le papá, decía el santo, como cuando claro, uno escucha el los testimonios de santito, Van Hamilton. ¿Hamilton? claro, sí. Jaime creo que No, era. Jaime Hamilton. No, Murillo, no me acuerdo. Hamilton es Murillo, el apellido. Ah, sí, perdón. sí, Hamilton y Murillo, y hay otro Murillo, más. y otro. Sí, mira, imagínense que, pero también quiero ver el contexto cultural, porque esto también ocurre igual que en el estallido, en el tema cultural. En el tema cultural, Hernán, que es nuestro informante y él es el primer denunciante, no solamente a nivel de tribunales de justicia, sino que también los tribunales canónicos, eh, que acusó a Cox. Él decía y aquí estoy adelantando un poquito el libro, él decía que las madres y las adultas, cuando aparecía Cox, les decían, píntenle los labios a los niños porque viene Monseñor Cox. O sea, mire lo que estoy diciendo, píntenle los labios a los niños porque viene Monseñor Cox. Que les daba besos O en la sea, boca y después quedan él les marcados. daba besos en la boca. Y a Cox se le gustaba que los niños se pintaran los labios. Dantesco, Porque bueno. Oye, estamos hablando de ese contexto que era natural. Nosotros tenemos fotografías en donde, y que van a aparecer en el libro, en un código QR, eh, en donde hay una secuencia donde Cox toma a un joven y lo besa en la boca. Y son sí. fuertes esas imágenes, ¿no? Entonces, pero ese niño no está solo, está como en una reunión. Entonces la pregunta fue, oye, ¿qué hacía el resto de gente? No, El si resto de aplaudían. adultos, ¿no? Porque no el Claro, resto de niños, no era una reunión de un adulto con niños. claro, adulto. Era un grupo de adultos que validaba también el comportamiento eran cómplices de una cuestión, de una Lo práctica, como decíamos, normalizaban. claro, de una práctica regular, digamos, ¿no? Yo creo que lo naturalizaban. Decían, el cura es así. Y está bien. Acuérdense que estamos hablando hasta hace poco del derecho pernava. El padre tenía relaciones sexuales con la hija porque la quería mucho. Eso todavía ocurre en algunas localidades de nuestra región. Coquimbo y algunos pueblos del interior de Ovalle. El Espérate, derecho espérate. pernava. Creo que no te entendí. ¿Me estás hablando de incesto? ¿Que es porque el padre quiere mucho a la hija? Sí, sí, Ah, todavía. Y eso se le conoce en el campo como derecho pernada, el derecho a la pierna. Entonces, lo que te estoy diciendo es que esto es eh, como naturalizado, que el cura que quiere a tus hijos, a los hijos, le puede dar un beso, tocarlos, abrazarlos, masturbarlos, porque él lo quiere tanto que se tiene que entregar a él primero. Esa es oye, la lógica de un no, depredador sexual. absolutamente. Oye, Juan, Sí. Lo que sorprende es Oye, que esa lógica es traspasada también y es como practicada, ¿cierto? O se envuelve no solamente el abusador, entre el abusado y el abusador, Y el abusador. Sí. sino que también hay un entorno
un ambiente que en definitiva propicia, no sé si fomenta, pero propicia este tipo de actitudes detestables, por cierto. Mira, otro dato que los va a dejar inquietos. No, ya La mucho. madre Sicarelli, una monja que muy querida acá en La Serena y también en Coquimbo, hizo mucho bien. ¿Sí? Estaba también, hizo mucho bien con niños. Tenía la aldea SOS, la ubican, ¿no? Esa quedaba por las Cuatro Esquinas. La monja Sicarelli para Navidad le llevaba de regalo niños a Cox para que Cox los abusara sexualmente. Oh, Horroroso. Se lo regalaba. Y dentro de eso a un niño que regaló fue a Edison Gallardo. Y Edison es el tercer denunciante de Cox. Lo violentó sexualmente a los 6 años. Y Cristian, Rodrigo, Juan, bueno, tema terrible el Tremendo tema para tema, ¿eh? terminar el programa, porque ya lo tenemos que terminar. Nos mataste sí, con lo que mira, nos has contado, estamos todos para sí, adentro no, ya. no, tremendo. Pues mira, para que voy a hacer la pregunta de la típica pregunta del periodista. ¿Y El cuándo cierre, el vamos a cierre. tener más novedades respecto al libro? ¿Cuándo podríamos verlo a la luz, Juan? ¿Cuándo ya podríamos tener novedades más concretas de este Este libro, proyecto tan importante? ya está terminado, está oleado y sacramentado, está autorizado para ser publicado y está en editores. El Oye, Ah, editor, bien. la edición es Guairuro, está revisando y está dándole el formato libro y quedamos de juntarnos durante esta semana para tener la primera maqueta de libro, cómo va a quedar. Juan, Entonces, ahí fue, la primera semana. Y yo creo que ya para el público lo vamos a tener, yo creo, como en abril. Hay mucho Sería, trabajo. Hemos estado trabajando casi 2 años en el libro, más o menos. Juan, te pedimos por favor que, bueno, vamos a poner tu Instagram en la descripción del video y que además pongas en tu Instagram la foto de los libros que tienes a la venta, cómo conseguirlos, dónde te depositamos la gente Ya. que los quiera conseguir. Y también ahora te quiero pedir unas palabras de cierre para cerrar esta entrevista, que estuvo chocante la última parte. Oh, fuerte, hubiésemos empezado con No, eso, yo no, Es no, creo. no, fuerte, no, no, es todavía fuerte, pero es la realidad. estoy con Pero es la reacciones realidad. No, corporales todavía y encuentro que no, tema terrible lo que pasó allá. sí, Bueno, sí, que sí, lamentablemente sigue pasando y que la Iglesia Católica tipo murió sí. en la impunidad, es una cuestión que horroroso es bajo. ¿A cuánta vida le Eh, jodió ese hombre? ¿Cuántas sí, vidas que no tuvieron nada que hacer, no tuvieron ninguna opción de elegir algo? nada, cero, Ya, cero, no, pero no por tuvieron. favor, palabras al cierre, por favor, para cerrar el programa, Eh, Juan. Muchas gracias por la entrevista. Mira, yo primero quiero agradecer eh, este espacio conversacional, dialógico, conocerlos a ustedes. Me comprometo, sí me voy a comprometer cuando tenga el libro de Cox, decirle a Rodrigo para tener así como una conversación. Sería bueno, sí, Buenísimo, sería espectacular, buenísimo. Obvio, Sí, hagámoslo, vamos a ¿cierto? estar, vamos a estar un Eh, comprometido. poco más curtidos porque realmente emocionalmente no quedé bien. claro, no, sí, fuerte. En ese periodo tuve una arritmia que casi me muero, con eso te digo todo. Pero les voy a hacer llegar los libros antes. Y entonces y ustedes lo leen, lo leemos y podemos hacer Buenísimo. algo más dialógico, más conversacional y no tan así como de disertación. Eh, muchas gracias. yo me quedo con las palabras del profeta Isaías, solo la verdad nos hará libre. Y está bien hacer y correr los cercos de esta homogeneidad que tanto mal nos ha hecho en nuestra ciudad. Siempre nosotros hemos querido y hemos querido, en los 2 libros que llevo, que son muy duros ambos, es correr los márgenes de la tolerancia, la democracia, la participación desde el territorio.
Y desde el territorio vamos y ahí podemos hacer otro tipo de actividades de divulgación, de conversación, que lleguen a otra gente, porque esto se tiene que saber y como decimos en el libro al final, esto lo relatamos, no lo relatamos con una idea de perjudicar a la Iglesia Católica, sino simplemente para que nadie diga, yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Esto se tiene que saber. Y esto es un esfuerzo más de esa, digamos, de esa labor, de esa misión, abrir un poco los espacios y poner desde la sociología, poner el foco, la luz en los lugares oscuros de la sociedad, lo que no queremos ver. Entonces, el sujeto es lo más importante acá, la persona, el hombre, la mujer, el niño, es lo que importa. Así es. Es lo que queremos relevar y destacar. Nosotros hemos hecho una investigación junto con René, que es el periodista del diario La Región, René Martín. René Martínez. Y con él hicimos ¿cuánto se llama? Esta travesía, esta cronología Viaje. con el testimonio de Hernán Godoy. También nos ofrecieron hacer una película del libro y todo eso. Esperemos que eso también surja efecto, para que nunca más. Ojalá. Gracias por el Efectivamente. espacio. Bien, Juan. Saludos. Muchas Nunca- gracias muchas por esta gracias, Juan. conversación y gracias a ustedes también Muchas que nos gracias, han Juan. acompañado. por el Vale, aporte de la sociedad, realmente aporte por todo el trabajo que Se has hecho. agradece todo lo que ha Creo hecho es Juan. algo que no queremos escuchar y es un aporte. Bueno, nos ¿Puedo decir despedimos. algo final? Estos libros, Sí, diga, cortito, por favor. un segundo. Estos 2 libros que he escrito ahora último, no son libros para el futuro, como algunos han dicho, sino que son libros para el hoy, el Chile del hoy. Buenísimo. Eso. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias. Cerramos entonces el programa y Nos de- hasta la próxima nos y despedimos. esperamos los Gracias. libros y hacer todo lo que corresponda. Un gusto, Juan, Rodrigo, Cristian. Bien, Un gusto. gracias. Que estén muy bien.